Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Es un placer para nosotros, mi esposa y para mí, el poder estar aquí con ustedes una vez más esta noche y poder predicar la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Gracias también por las atenciones que han tenido para con nosotros. Les agradecemos mucho y nos da mucho gusto poder estar entre ustedes esta noche. Quiero invitarles para abrir su Biblia, por favor. Por favor, vamos todos al primer libro de Crónicas, por favor, capítulo 4. Vamos a Crónicas. Anoche estuvimos hablando acerca de un siervo debe de practicar, debe de vivir la verdad. Debemos de ser, para ser fieles servidores, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, debemos siempre hablar verdad. Y también, hermanos, el Señor Jesucristo fue un hombre con anhelos. Fue un hombre, hermanos, que tuvo grandes deseos en esta tierra. Dios es el que pone en nosotros los anhelos, los deseos. Esos vienen de Él. Y Él mismo, hermanos, es el que nos hace o nos ayuda para llevarlos a cabo. Veamos primer libro de Crónicas, capítulo 4. Voy a leer los primeros 10 versículos y luego vamos a orar al Señor para así iniciar nuestra meditación en esta noche. Dice primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Dice: los hijos de Judá, Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Umai y a Lahat. Estas son las familias de los soratitas. Y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Asel Lelponi. Penuel fue padre de Gedor y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Ela y Naara. Y Naara dio a luz a Usam, Efer, Temeni y Astari. Estos fueron los hijos de Naara. Los hijos de Ela, Seret, Jesoar y Hernán. Cos engendró a Nub, a Sobeba y la familia de Arjael, hijo de Arum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios. Quiere tener una casa mejor. No es pecado, es un buen anhelo. ¿Sabe usted que a Dios le encanta cuando nosotros deseamos cosas? Es más, Él se deleita, hermanos. Cuando lo que nosotros anhelamos está dentro de los planes de Dios, a Dios le place, hermanos, que nosotros le pidamos. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios, hermanos, que no se conforma. Mire, para ver eso, quiero que veamos unos versículos. Mire Mateo, capítulo 28 y versículo 19. La gran comisión. Dice: por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16 y versículo 15. Marcos 16, 15 dice de la siguiente manera: y Él les dijo, y dice, por todo el mundo. Y luego vea Lucas 24. En todos los versículos estos, hermanos, encontramos la palabra todo o todos. 24, 47 de Lucas. Dice el 47: y sé y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y todas las naciones
comenzando desde Jerusalén. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo, hermanos, dijo: id y alcanzar toda la tierra. Él no dijo nada más Canoga, no dijo nada más el Valle, no solamente Tijuana. El anhelo del Señor Jesucristo y su deseo, hermanos, es que todos vengan al arrepentimiento. Uno más, vea conmigo por favor Josué, o si gusta escucharlo, Josué capítulo 14, le leo 2-3 versículos, Josué 14 del 10 al 12, mire lo que dice, hablando de Caleb, aquí está Caleb, dice versículo 10 del 14, dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Aquí está Caleb hablándole a Josué. Eran amigos, habían años atrás, ya de jóvenes, ellos habían salido, ¿verdad?, a reconocer la tierra, y ahora ya están viejos. Dice que tiene 85 años. Josué era el encargado. Y Caleb está hablando y le está diciendo, mire lo que dice el versículo 11: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Mire el 12: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. 85 años tenía ya. Iba a decir viejito, pero no va a ser que hay alguien aquí de esa edad, entonces no lo voy a decir. 85 años tenía y le dijo: ¿sabes qué? Dame esa tierra. Y él sabía que esa tierra, hermanos, no estaba desierta. Había gente mala, dice, está en los anaseos. Dice: pero Jehová va a estar conmigo, dice, y él me va a ayudar. Y hermanos, podemos ir tras pasaje y pasaje, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que los hombres de Dios siempre han tenido grandes anhelos, grandes sueños, y han buscado, hermanos, ensanchar su territorio. Ensanchar el territorio, amados hermanos, buscar ensanchar nuestro territorio no es pecado. Vamos a ver en la palabra de Dios, hermanos, y vamos a corroborar cómo Dios quiere que nosotros, hermanos, también ananchemos nuestro territorio. Ensanchar mi territorio, hermanos, es un anhelo que a Dios le complace contestar, a Dios le complace responder, a Dios le complace, hermanos, hacer realidad. Les invito para ir al pasaje de Crónicas, capítulo 4. Vamos a ver, hermanos, yo encuentro aquí 3 razones por las cuales Dios, hermanos, le otorgó a este hombre Jabes ensanchar su territorio. Dice al final del 10, y le otorgó Dios lo que le pidió. Yo espero que al terminar este mensaje, hermanos, nos vayamos a casa nosotros, habiéndole dicho al Señor: Señor, ensancha mi territorio. En primer lugar, hermanos, antes y para que el Señor pueda hacer eso, necesitamos ver qué fue lo que Dios vio en Jabes para que Él le otorgara, hermanos, le hiciera realidad ese deseo. En primer lugar, lo que Dios vio en Jabes, hermanos, es que él era una persona que tenía un carácter, hermanos, prominente.
Vea conmigo el versículo 9 del primer libro de Crónicas 4. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. La palabra ilustre, hermano, significa que era más notable. Significa que era una persona más importante. Significa que era una persona más esforzada. Significa que era una persona que tenía renombre. Su significado también tiene que ver, hermanos, con un deseo de querer más. O sea, no era conformista. Jabes, hermanos, tenía un carácter prominente. Más que sus hermanos, él anhelaba tener más. Él sobresalía. Nos habla aquí y nos dice solamente más que sus hermanos. No nos da, hermanos, sus nombres. Tenemos 8 versículos anteriores y muchos más donde viene hablando de generaciones y generaciones, y esta familia y esta tribu y los fulanitos y los fulanitos, y viene hablando, y el versículo 9 resalta algo bien importante. Dice: y Jabes, y no menciona a su familia, solamente dice: y Jabes, el atrevido de Jabes, el aventado, el que desea más, el que quiere ir más allá, el que quiere crecer, el que no está conforme como están las cosas. Dice: él se atrevió y le dijo: Señor, ensancha mi territorio. Hermanos, Dios anhela, Dios quiere, hermanos, ensanchar nuestro territorio. Oh, hermanos, veamos cómo le fue a Job. Al principio y al final del libro de Job, hermanos, Job era riquísimo. Tenía la familia más hermosa. Era un hombre, hermanos, que tenía un potencial económico tremendo. Tenía gente que trabajaba para él. ¿Qué podemos decir de Abraham? ¿Qué podemos decir de Jacob? Cómo Dios le bendijo cuando estaba allá y se trajo un montón de ganado y cosas que había entrado solo, y ahora venía riquísimo. Dios, hermanos, proveyendo, Dios llevando a cabo esos anhelos con esa gente, hermanos, que quiere más. Pero, hermanos, eso no va a suceder hasta que nosotros, hermanos, no mostremos un carácter de que queremos más. Yo no estoy conforme con este ministerio. Yo quiero que mi ministerio sea el mejor. Es una clase para niños, pero la puedo dar mejor. Puedo traer más ilustraciones. Puedo adornar el salón mucho mejor. Puedo traer un regalo para los niños. Es cierto, no tengo mucho dinero, pero podemos hacer más. Esa persona que tiene un anhelo grande, hermanos, y tiene ese carácter, hermano, no va a estar en paz. No va a estar quieto. Va a estar buscando y buscando, porque hay un anhelo en su corazón. Hay un gran deseo por querer más. Va a llegar a su casa y se va a dar cuenta que está un poco destruido. Pues vamos a buscar hacer algo. Yo no quiero que mi casa se vea así. Otros llegamos a la casa y vemos que la puerta se está cayendo. Mañana, mi amor, mañana te lo arreglo. Y le falta una pintadita. Es cuestión de 5 minutos. Es cuestión de cuánto duramos en darle un trapazo al carro. No, hombre, lo cargamos todo lleno de polvo. Lo cargamos sucio. Es nomás sacar el tapete, le doy una sacudidita, lo golpeo contra la llanta y ya quedó limpio, un poquito mejor el carro. Pero no tenemos ese carácter, no tenemos ese, sí, lo quisiéramos limpio, pero no tengo chance de llevarlo a lavar ahorita. A lo mejor el domingo. Llega el domingo, se sube toda la familia igual, un cochinero en el carro. Hojas por aquí, los vives tirados acá, los zapatos, la Biblia, hermano. ¿Cuándo Dios va a cumplir nuestros anhelos? ¿Cómo Dios, hermano, va a llevar a cabo esos deseos que nosotros tenemos? Mire, vea conmigo el primer libro de Samuel, capítulo 17. El rey David era un jovencito. Aquí tenemos a un joven que ni edad tenía para poder ir a la guerra. Era un joven que no puede ir a la guerra, se queda al cuidado de las ovejas. Pero se ofrece, ya han pasado días, su papá le dice: hijo, llévale comida a tus hermanos. Sí, papá, se va. David llega
Va llegando ahí con el ejército, va llegando con sus hermanos. Vea el versículo 20 del 17. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano, mire, dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió el ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Ya se despreocupó del alimento. Ahora le preocuparon sus hermanos porque va a empezar la guerra. Entonces dice el 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y mire, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al varón que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Y continúa la lectura, hermanos. Llega hasta Saúl. Saúl le dice: llévate el arma. Dice el versículo 24: y todos los varones, todos están presentes, todos esos cientos, miles de soldados que tienen una preparación mucho mejor que la que tiene el rey David. Ese jovencito, pero dice todos ellos, hermano, todos ellos se hicieron para atrás porque llegó el paladín y le tienen miedo. Versículo 26 dice: entonces habló David. Cuando yo le dije: oigan, ¿qué le va a dar el rey al que mate a ese soldado? No, dice, pues le va a dar mucho dinero, ya no le va a cobrar tributos a su familia y le va a dar su hija. Y su hermano le dice: oye, tú eres, su hermano hablando, tú eres venido aquí nomás por envidia, has venido para acá. Y le dijo: mira, quítate de aquí, cobarde, eso no es para ti, eso es para mí, déjamelo a mí. Vemos el carácter prominente, hermano. Podemos notar el carácter prominente de este joven. Era un joven, no podía ir a la guerra, no podía estar allí. Pero como tenía un carácter, hermanos, muy diferente al de sus hermanos, 7 hermanos mayores que él, fuertes soldados, que ellos creían que eran de lo mejor, y aquel chiquillo ya se quedó cuidando las ovejas de papá. Ese no sirve aquí. Ese no nos puede ayudar más que si acaso para traernos la comida. No puede más, ni deseos, ni sueños, ni anhelos tiene ese chamaco. Pero qué equivocados estaban, hermanos. Dios había puesto un anhelo grande en ese jovencito. Y él le dijo: miren, ¿saben qué? Quítense de aquí. Es puro mero hablar el de ustedes. Déjenme, yo voy a ir para allá. Hermano, estaba frente a la muerte. ¿Quién iba a decir, hermanos, que ese joven, nosotros porque conocemos la historia, el final de la historia, pero si no la supiéramos, hermano, hubiéramos sido igual que estos soldados, hubiéramos dicho: este mocoso, ¿qué va a hacer? Pero conocemos la historia y sabemos lo que pasó. Pero viendo a este chamaquito decimos: nah. Pero sabe que tenía, hermanos, un carácter. Ese jovencito, hermanos, tenía un carácter, hermanos, que iba por sobre todos los demás. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo?
Filipenses capítulo 2. Le leo un par de versículos. Filipenses 2, versículos 7 y 8 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y no cualquier muerte, dice, y muerte de cruz. El mismo apóstol Pablo recalca, hermanos, y dice, no era una muerte cualquiera, era una muerte muy especial. Dice, era una muerte de cruz. Dice que se despojó, hermanos. Él dejó su trono de gloria. Él se humilló porque había un anhelo y un deseo en su corazón. ¿Cuál era, hermanos, ese deseo y ese anhelo? Lo leímos ahí en Colosenses 1, versículo 20, versículo 19 y 20, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Dice, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si Cristo, hermanos, no hubiese mostrado ese carácter, hermanos, no hubiese habido reconciliación entre Dios y el hombre. El Señor Jesucristo, hermanos, en su gran anhelo y en su gran deseo, hermanos, de hacer la paz entre un Dios santo y un pueblo pecador, Él, hermanos, mostró ese carácter y vino a morir de una forma, hermanos, por demás humillante. Y así, hermanos, concilió. La única forma que podía llevarse a cabo la reconciliación era la muerte de un hombre con este carácter. Dice que Jabes, hermanos, era un hombre ilustre. Ilustre. Para dar pasos grandes, hermanos, solamente el Señor. Para dar pasos y hacer cosas sencillas, cualquiera de nosotros podemos hacer cosas fáciles, pero hacer cosas grandes, hermanos, no cualquiera. Tiene que ser una persona de un carácter así. En segundo lugar, hermanos, la segunda razón por la cual Dios le otorgó, creo yo, a Jabes lo que le pidió, veámoslo ahí en 1 de Crónicas 4. Yo creo que el Señor le otorgó a Jabes no solo porque tenía un carácter prominente, sino también, hermanos, porque era una persona de un carácter, hermanos, excelente. Permítame explicar un poquito esto. Dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y luego dice, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes, en su nombre, hermanos, en su nombre, él llevaba, hermanos, la profecía de su destino. Recordemos que en aquellos tiempos bíblicos, cuando un niño nacía, era destetado alrededor de los 4 o 5 años. Y era hasta entonces cuando al niño se le daba el nombre. ¿Por qué se esperaban tanto? Porque esperaban, hermanos, para ver su carácter. Querían ver su carácter. Y el nombre tiene muchísimo que ver con el carácter de cada personaje bíblico. Hoy en día nosotros no le damos tanta importancia, pero en aquel tiempo sí. Entonces Jabes, en su nombre, hermanos, cada vez que se pronunciara su nombre, cada vez que se mirara a este niño, a este joven, se iba a recordar, hermanos, que su madre había sufrido demasiado cuando lo dio a luz.
¿Qué pasa cuando una persona nace con alguna deficiencia, con algún problema? Son personas más débiles, son personas que a veces, voy a decirlo así sin ofender a nadie, a veces dan lástima, a veces su carácter es más débil. Muchas veces hay personas que por sufrir algo así, hermanos, tienen un cierto, voy a decir, retroceso en su carácter. Pero en Jabes, hermanos, fue todo lo contrario. En Jabes, hermanos, él lo tomó para llegar a ser, hermanos, una persona ejemplar. Jabes en su nombre, amados hermanos, estaba llevando adelante, hermanos, un recordatorio que le iba a ayudar, que lejos, hermanos, de retraerse o de alejarse, le ayudó para darse cuenta, amados hermanos, que él debería de honrar el nombre del Señor. Y de esa forma, hermanos, Jabes nunca se amargó. Jabes, hermanos, nunca fue un hombre que se enfrió, nunca fue un joven, amados hermanos, que se alejó de las cosas de Dios. Jabes no es una persona que se retrae y no se anima a pedirle cosas a Dios. Jabes en su nombre, hermanos, le ayudaba a recordar que Dios había estado ayudando a mamá, y por la gracia de Dios es que él había nacido bien. Y eso le ayudó a él, hermanos, a tener un carácter ejemplar. Lejos de amargarse, hermanos, le ayudó para tener un carácter excelente. Una persona, hermanos, para decir: Señor, ayúdame, ensancha mi territorio, no cualquier persona lo hace. Tenemos el ejemplo de tantas generaciones, y tenemos el ejemplo, hermanos, que fue la única persona, en este caso, que directamente le dijo: Señor, yo quiero más. Señor, yo quiero crecer. Yo quiero que me des más. Está bien lo que tengo, pero yo anhelo más. Mire, vea lo que dice Isaías capítulo 53. Isaías 53 y versículo 7. Hablando del Señor Jesucristo, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesucristo, hermanos, tenía un carácter, hermanos, ejemplar. El carácter del Señor Jesucristo, hermanos, era un carácter, hermanos, está hablando Isaías, que iba a tener un carácter, hermanos, que iba a poder perdonar, que iba a poder sobrellevar los dolores, que iba a poder sobrellevar las burlas, que iba a aguantar las críticas, que iba a salir adelante en cualquier prueba. Está profetizando Isaías, hermanos, que el Señor Jesucristo iba a tener ese tipo de carácter, que iba a ir, hermanos, por más, y delante de aquellos que lo iban a avergonzar, que lo iban a matar, iba a mostrar ese carácter sumiso, ese carácter ejemplar. Tenía que ser excelente, un carácter bueno. Y eso es lo que encontramos en Jabes. Vea conmigo Génesis capítulo 45, Génesis 45, versículos del 4 al 8. Aquí tenemos a José. Dice el versículo 4 del capítulo 45: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá ara ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto
por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Si un hermano no nos saluda, hermanos, ya el siguiente domingo le andamos sacando la vuelta. Si un hermano me hace una media mala cara, o le hizo una mala cara a mi esposa, o le dijeron algo a mis hijos, ya lo vemos así como que... José ya no aguantó, se puso a llorar. Aquellos que se burlaron de él, aquellos que habían, hermanos, prácticamente lo mataron, lo vendieron, le dijeron: papá, ¿quién sabe dónde está José? Y José, hermanos, siendo un adolescente, esa edad tan crítica, esa etapa de la vida tan tremenda, hermanos, y peligrosa y delicada, José, hermanos, nunca se amargó. José, hermanos, nunca tuvo nada en contra de sus hermanos. José le dijo: miren, yo soy José. Y ya imagino a sus hermanos asustados, porque ellos estaban pensando: José nos va a hacer algo, cuidado. No, viendo el poder que tenían y sabiendo todo lo que ellos habían nacido. No se preocupen. No pongan esa cara, no piensen ustedes cosas malas. Miren, gracias a Dios, aquí miren, el rey me puso como su segundo. No se preocupen. Ya imagino a todos volteándose a ver y cuchicheándose por ahí, hablando. Y José: tranquilos. ¿Quién puede tener ese carácter, hermanos? Es cuestión que el pastor nos llame la atención y ya lo vamos a sacar la vuelta. La esposa del pastor nos dijo algo y ya no podemos hablarle. Un hermano nos ofendió y ya olvídese. Uy, ¿qué le pasa al hermano? No sé. Ni cuenta nos dimos que no lo saludamos. Hermano, uno carga tantas cosas en la cabeza. ¿Y sabe usted que cuando uno va a predicar, eso es lo que carga en su cabeza? Permítame hacer un paréntesis que no va con la predicación tal vez, pero cuando usted tenga algo que decirle a su pastor, y es algo, vamos a decir, medio fuerte, nunca se lo diga antes de predicar. Espérese. Es fatal para un predicador cuando va a predicar y enterarse de que algo está, hermano, lo turba. Espérese. Y si puede esperarse hasta en la noche, mucho mejor. El domingo es pesadísimo para el pastor. Él carga la predicación, carga el servicio, carga la música especial. Va a venir el pianista, va a venir el director de la música, va a venir la congregación, irán a estar y carga un montón de cosas. Y uno dice: oye, el pastor se fue y ni me saludó. Ay, hermano, perdónenlo, carga muchas cosas. José le dice: hermano, no se preocupe, yo soy su hermano. ¿Saben? Dios me mandó. No fueron ustedes, fue Dios. Dios sabía el futuro. Dios sabía lo que venía. No se sientan mal, no se culpen. Dios sabía, y miren, para preservación. Por eso Dios me pasó por todo eso. Piense poquito en el carácter de José, hermano, y usted va a entender a sus hermanos. Piense poquito en ese carácter excelente. ¿Me explico por qué digo un carácter excelente? ¿Tendrá usted un carácter excelente, hermano? Que puede ir por cada banca y sonreírle a cada hermano honestamente. Podrá ir con cada joven, saludarlo, felicitarlo. Mire, nada ha pasado, estamos muy bien. ¿Cómo quiere usted que Dios le conteste ese anhelo? ¿Cómo Dios le va a dar una casa más grande? ¿Cómo Dios le va a dar un carro mejor? ¿Cómo Dios le va a proveer, hermano? ¿Cómo le va a conceder un carro más? ¿Cómo le va a conceder un ministerio más? El ministerio es lo mismo, viene y da la clase, no progresa, no sale donde mismo. Las mismas clases, la misma enseñanza, no tiene más dinámica, no tiene creatividad. Pues ¿cómo? Con ese carácter.
Mire, dele vuelta, ponga un carácter excelente, un carácter ejemplar y decir, yo me voy a preocupar que mis hermanos vean en mí un buen carácter. Yo quiero que mis hijos sigan mi ejemplo, que tengan un carácter como yo. Yo quiero que mis hermanos vean en mí. ¿Qué dijo Cristo, hermanos? Tenemos que ser semejantes a Cristo. Y Cristo tenía ese carácter, hermanos. Era un carácter excelente. Dice, enmudeció, no abrió su boca. Uy, ¿quién de nosotros se queda callado entre una ofensa? Pobrecito, díganle algo a la hermana, a ver. No, la hermana, ¿cómo? No. ¿Sabes qué? Mejor ahí la dejamos, ¿no? No, nomás le llegas a tocar a su hijo y olvídate. Ay. Se pone sabroso ahorita. Mejor tranquilo. Usted sabe a quién le puede hacer una broma y a quién no se la puede hacer. Ustedes se conocen muy bien. Usted tiene un carácter excelente, hermano. Dios va a proveer, hermanos, y Dios va a cumplir esos deseos cuando tengamos un carácter así. Dice que a Jabes Dios le otorgó lo que le pidió. Usted tiene deseos. Yo sé, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos a lo menos un anhelo, un deseo, un sueño, por lo menos uno. Y Dios, hermano, lo quiere cumplir. Dios quiere cumplirlo. Pero ¿sabe qué hace falta, hermanos? Que cambiemos nuestro carácter. Por amor al ministerio. Por amor a su familia. Cambie su carácter. No sea así. No seamos así, hermano. Para que el Señor, hermanos, el Señor le otorgó a Jabes lo que le pidió, pero era porque tenía un carácter excelente. Y en tercer lugar, hermano, también Jabes era una persona que tenía un carácter dependiente. Se me ha terminado el tiempo, voy a tratar de ser breve. Mire, vea la última parte ahí en Primera los Crónicas, capítulo 4. Primera de Crónicas, capítulo 4. Versículo 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Aquí le he puesto, hermano, le he titulado que Jabes era una persona que tenía un carácter dependiente. ¿Sabe usted que nosotros fuimos creados, cada uno de nosotros, para vivir dependientes? Queremos ser independientes, pero nunca vamos a ser independientes. El Señor Jesucristo así nos hizo. Dios así nos formó. Somos seres dependientes. El pasaje que leímos en Colosenses, capítulo 1, el versículo 15 dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Usted no es independiente, hermano. Usted es dependiente. ¿Qué hizo Jabes, hermanos? Él levantó su rostro. Yo me imagino a Jabes, hermanos, levantando sus manos al cielo, en dirección hacia donde estaba Jerusalén, y le dijo, Señor, ensancha mi territorio. Señor, yo quiero más. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Versículo 34. Tenemos la historia aquí volvemos a retomar la historia de David.
Mire lo que pasa en el versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. David era valiente, hermanos, y él había hecho todo eso. Pero ahí no termina la historia. Mire el versículo siguiente, el versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y dice: y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al Dios, al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y cuando se va, hermanos, ve ahora conmigo, vaya por favor al versículo 43. Ya cuando está David frente a Goliat, dijo el filisteo, el versículo 43, dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Él no estaba dependiendo en que había matado osos, se había matado leones. Él lo dio como un ejemplo, hermanos. Pero él luego dice: en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando Jabes hace la oración, hermanos, él levanta su oración a Dios. Él le dice: Señor, ensancha mi territorio. Señor, yo quiero ser una persona de mayor influencia. Señor, yo quiero ser una persona de mayor poder. Señor, yo quiero ser una persona que pueda impactar a otros. Señor, yo no estoy conforme. El anhelo de Jabes, hermano, era que quería ser un hombre de mayor influencia al mundo. Eso es lo que Dios está buscando, amados hermanos. Gente que anhele, hermanos, que este mundo sufra una transformación a través del evangelio de su palabra. Dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sabe que hay gente que no ha escuchado el evangelio? ¿Sabe que hay muchos indígenas? Y aún gente puede ver en esta ciudad, puede ver en Los Ángeles, gente que no ha escuchado el evangelio. Tal vez en su trabajo hay gente que no ha escuchado el evangelio, pero usted no les quiere hablar. Hermano, no le hable porque usted no quiere. Está bien, no le hable si no quiere, porque usted no quiere. Pero hábleles porque Dios dice: id y predicad el evangelio. Hábleles en el nombre del Señor. Hábleles por el poder del Señor. Usted no tiene poder, usted no tiene sabiduría, yo tampoco. Pero si vamos, hermanos, en el nombre del Señor, entonces vamos a ver: wow, oye, mi patrón se convirtió. Oye, mi compañero de trabajo aceptó a Cristo. Óyeme, mi suegro aceptó a Cristo. No lo puedo creer. Es que no es de nosotros, el poder es de Cristo, hermanos. Y nosotros estamos confiando en nosotros mismos porque dependemos de nosotros. Creemos que si dejamos el trabajo, la compañía se va a ir para abajo. No es cierto. Hay muchos que son mejores que nosotros, hermano. Usted cree que es el mejor en su trabajo, está equivocado. Mire, deje el trabajo y verá, lo van a reemplazar así y mañana ya tiene uno mejor. Y nosotros creemos: wow, pues sí, porque nos creemos, creemos que, ay, wow, el tremendo predicador. No, hermano, si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, no somos nada. Tenemos que ser dependientes. Dice: todo fue creado por Él y para Él. Tenemos que hacer, hermanos, que esos sueños se cumplan. Porque Él así lo quiere, ese anhelo que Él puso. Él ha puesto un anhelo en usted.
Yo le pregunto, ¿qué sueño ha puesto en su corazón? ¿Cuál es el anhelo que Dios ha puesto en usted? ¿Su casa? ¿Dios quiere que amplíe su negocio? ¿Dios quiere que usted crezca y venda más, trabaje más y pueda apoyar a la obra de Dios de esa manera? Dios lo puede hacer, pero necesitamos depender de Él, hermanos. Hubo un joven por allá en el año 1931. Este joven dice que se empezó a levantar, hermanos, tomó la decisión de levantarse todos los días, de levantarse temprano e irse a la montaña. Se iba a las montañas nevadas de California, dice, 2 horas, hermano, antes de irse a su trabajo. Y se llevaba un mapita. Llegaba allá y se ponía a orar por 2 horas. Él estaba orando por esta petición que él llevaba en su mapa. Era un lugar. Por 40 días lo estuvo haciendo, hermanos. Después de eso, hermanos, el Señor empezó a obrar en su vida. Este hombre se llama Dobson Trotman, no sé si se pronuncia bien, pero es Dobson Trotman. Ese hombre, hermanos, fue el que inició los navegantes. En la Segunda Guerra Mundial, de su trabajo, hermanos, por la gracia de Dios, en cada uno de los barcos de los estados, de la naval de los Estados Unidos, por lo menos había una persona importante que llevó el evangelio a cada uno de los barcos. Y él estaba orando al Señor por alcanzar África. Él murió muy joven, hermanos, a los 50 años murió. Y murió por salvar a una persona en un agua helada. Cuando él estaba muriendo, su gente, hermanos, discípulos de él, estaban entrando a África. Él estaba orando por África. Oró por muchos lugares. No le alcanzó a ver. Su gente, hermanos, alcanzó a África con el evangelio. Hoy en día, hermanos, su ministerio se llama Los Navegantes. Hay más o menos alrededor de 3,800 discípulos de él en 100 diferentes países del mundo. Pero ese hombre, hermano, empezó a orar. Dijo, Señor, yo quiero más. John Knox, Escocia. Él le dijo, Señor, dame Escocia, si no, mátame. Y ese hombre trabajó, hermanos, con el evangelio en Escocia, que casi lo logró. Le llevó al evangelio a la reina María y casi se convertía. No quiso. Y se le atribuyen a ella las palabras que dijo, temo más a las oraciones de John que a todo el ejército de Europa reunido. Cuando Henrietta Mears, hermanos, estaba en la iglesia presbiteriana, creció la asistencia. Ella no estaba conforme con la escuela dominical, no le gustaba. Quería una escuela dominical mejor. Después de un tiempo empezó a trabajar y preparar ella misma escuelas dominicales. Después de algunos años empezaron a pedirle la escuela dominical porque empezó a gustar en el mundo y empezó a traer gente a trabajar y tenían que mimeografiar muchísimo material que no se daban abasto. Y creció tanto el ministerio, hermanos, que llegó a ser muy pronto lo que hoy conocemos como el Gospel Light Publication, una de las primeras publicadoras de la palabra de Dios. Fue una de las primeras hasta el día de hoy. Pero fue una mujer, hermanos, que estuvo ahí, dale. ¿Cuál es el anhelo que Dios ha puesto en su corazón, hermano? Sus hijos. ¿Usted quiere que sus hijos le sirvan al Señor? Su negocio. Usted dice, yo quisiera tener más dinero para apoyar a mi iglesia.
Ese es buen anhelo. Dios se lo puede conceder. ¿Qué es su carrera? ¿Cuál es el anhelo, el sueño? ¿Quieres llegar a ser un predicador? Dios lo puede hacer. Hermanos, si Dios ensanchó el territorio de Jabes, puede ensanchar nuestro territorio. ¿Sabe usted que la ciudad de Jabes se cree, esto es extra bíblico, según la historia, dice que la ciudad de Jabes lleva el nombre por este hombre. Y se cree, dice que él tuvo muchísimos discípulos, dejó mucha gente preparada, preparó a muchos jóvenes. Solamente le dijo: Señor, ensancha mi territorio. ¿Usted quiere ser grande, hermano, para el Señor? ¿Usted le gustaría que su familia llegase a ser algo grande? ¿Usted quisiera que esta iglesia creciera, hermano? ¿A poco no les gustó ver el domingo lleno? ¿A poco no da gusto, hermano? Tenemos que ser como Jabes, gente ilustre. Para poder llenarla, ustedes tuvieron que trabajar. Y agarraron la idea del pastor y dijo: yo también quiero ese anhelo. Y dijeron: vamos. Y gracias a Dios, miren, ¿creen que pueden hacerlo otra vez? Claro que sí. Nomás díganle: Señor, concédenos llenar el templo otra vez. Y lo va a llenar otra vez y otra vez. ¿Y sabe qué? Van a tener que construir algo más grande. ¿Eso es lo que Dios quiere? Sí. ¿Le agradaría a Dios un templo más grande? ¿Le agradaría a Dios una iglesia más grande? Claro. Él está dispuesto a contestar. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar, por favor. Bendito Señor.